Buenos días a todos y buenos días también a los que nos visitáis, que sois varios en esta mañana. No me acuerdo de todos los nombres, sinceramente, tengo aquí apuntados algunos, pero si es la primera vez que estás aquí con nosotros, levanta tu mano, por favor, por favor. Ahí, ahí. Muy bien, pues iglesia, ya sabéis, los que han levantado la mano, por favor, después del culto acercaros para saludar, para ser amigables, porque eso es muy, muy importante, ser amigables con los demás. Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. El libro de Romanos, o mejor dicho, la carta a los Romanos, capítulo 15, y vamos a leer del 7 hasta el versículo 13. Si no tienes una Biblia y quisieras una Biblia, levanta tu mano y ahí hay alguien que puede darte una Biblia. ¿Alguien necesita una Biblia? Tenemos ahí Biblias de sobra. ¿No? Muy bien. Romanos 15, del 7 al 13, dice así: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia sabiendo que tú estás en medio nuestro, porque así nos lo dices tú en tu palabra, y pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, porque sabes que muchas veces somos muy tardos para entenderla, muy tardos para aplicarla a nuestra vida. Por eso te pedimos y te rogamos que nos fortalezcas con tu palabra en esta mañana, y sobre todas las cosas queremos ver a Cristo. No necesitamos otras cosas, sino es a Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él es a quien queremos darle la gloria, porque Él nos salvó para su gloria. Fortalécenos y también da vida a aquellos que están muertos en pecados en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Bueno, hermanos, una de las preocupaciones más grandes del apóstol Pablo, ¿sabéis cuál era? Si pudiéramos pensar, ¿cuál era la preocupación más grande de este hombre que vivió hace 2000 años más o menos? Pues una de sus preocupaciones más grandes era la unidad de la iglesia. Su preocupación de la unidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia, mejor dicho, derivaba del entendimiento que tenía de la iglesia. Como nos enseña en Efesios 2, del 14 al 18, la iglesia es la unión de judíos y gentiles en Cristo, por medio de quien somos reconciliados con Dios. Judíos y gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Pues todos aquellos que no son judíos. Esos son los gentiles. Entonces la iglesia es la unión de judíos y gentiles en Cristo, en un mismo cuerpo, que es el Señor Jesucristo, en quien somos reconciliados con Dios. Toda barrera que antes separaba a estos grupos, toda barrera que separaba a judíos y gentiles, han quedado anuladas, dice Efesios capítulo 2. Ahora todos aquellos que han ido en arrepentimiento y fe a Cristo llegan a ser uno con Él, y también uno con aquellos que han hecho lo mismo, que han venido también en arrepentimiento y fe a Cristo. Bueno, pues este entendimiento acerca de la iglesia llevó al apóstol Pablo a mandar a la iglesia a ser muy solícita en guardar la unidad. Es este entendimiento que le llevó a ser tan enfático sobre el hecho de guardar la unidad. Y es que
cada miembro de la Iglesia debe tener una disposición a no estorbar o a no atentar contra esa unidad por medio de una actitud que refleja distanciamiento de aquellos con los cuales forma el cuerpo de Cristo. Dejadme repetir esto porque esto es extremadamente importante. Cada miembro de la Iglesia, cada uno, no mires a tus hermanos, mírate a ti. Cada miembro de la Iglesia debe tener una disposición a no estorbar o a no atentar contra esa unidad. Tenemos que estar todos dispuestos a no estorbar, a no atentar esa unidad por medio de una actitud que refleja distanciamiento de aquellos con los cuales forma el cuerpo de Cristo. Esta preocupación del apóstol Pablo por mantener la unidad la vemos en Romanos 14, 1 al 15, 13. En esta sección grande de Romanos, recordad que hemos estado viendo este libro, esta carta, mejor dicho, que el apóstol escribió a estos creyentes en la ciudad de Roma en el siglo I. Hemos estado viendo esta carta desde el capítulo 1, ya estamos en el capítulo 15 en este momento. Pero vemos esta preocupación del apóstol Pablo por mantener la unidad en esta carta, en Romanos capítulo, en general, no en Romanos, pero específicamente en el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 13. Tanto es así que en Romanos 15, del 5 al 6, lo tenemos ahí en pantalla, fijaros cuál era la oración del apóstol Pablo por estos hermanos. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el apóstol Pablo oraba para que estos hermanos fueran unánimes, para que a una voz glorificaran a Dios. Eso era su preocupación. Ahora bien, ¿por qué quiere Pablo que ellos, por qué quería él que estos cristianos de Roma sean unánimes y glorifiquen a Dios con una voz, con una sola voz? Porque los romanos estaban atentando contra la unidad de la iglesia. Es lo que estaban haciendo. Estaban atentando, estaban estorbando la unidad de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo ora por ellos para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad lo que dice Romanos 14, 1. Vin, si me puedes seguir, está ahí en la pantalla los versículos. Romanos 14, 1. Dice así: recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Vemos que estaban contendiendo. ¿Qué significa contender? Luchar, pelear con otros. Estaban contendiendo sobre opiniones. Estas opiniones sobre las cuales estaban contendiendo tenían que ver con la manera en la cual cada uno de ellos pensaba que era la mejor manera de agradar a Dios. Entonces, cada uno tenía sus opiniones y decía, no, la mejor manera de agradar a Dios es haciendo esto. No, otro decía, no, la mejor manera de agradar a Dios es no haciendo eso. Entonces estaban ahí contendiendo, peleándose, luchando entre ellos. Mirad Romanos 14, 2 al 5 para tener una mejor idea sobre esas luchas, estas disputas que tenían. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Vemos que tenían diferencias de opiniones. Algunos pensaban que agradaban a Dios comiendo de todo. Otros decían, no podemos comer ciertas cosas porque Dios mandó en el Antiguo Testamento que no comiéramos ciertas cosas. Luego otro decía, no, tenemos que guardar el sábado, no podemos trabajar el sábado. Y otros decían, no, todo eso quedó abolido, en cierta manera. No es necesario guardar el sábado. Entonces peleaban el uno contra el otro sobre opiniones, sobre cuestiones que no eran esenciales, sobre cuestiones que no eran del todo esenciales para que ellos estuvieran unidos en Cristo Jesús. Toda esta diferencia de opiniones provocaba que hubiera constante rechazo de unos hacia otros, constantemente rechazándose uno al otro. Ahora, no pensemos que este es un problema ajeno a nosotros, no pensemos que esto solamente ocurría en el siglo I y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros.
Creo que este es uno de los problemas más comunes en nuestras iglesias, es decir, el rechazarnos los unos a los otros sobre cuál es la mejor manera, sobre opiniones acerca de cuál es la mejor manera de agradar a Dios. Es un problema muy típico en nuestras iglesias también. Unos piensan que la mejor manera de agradar a Dios es teniendo una música específica o un estilo específico de vestir o una dieta específica incluso, ¿no? Algunos llegan a eso. Siempre hay unos que juzgan y otros que menosprecian. Unos juzgan porque les parece inconcebible que un cristiano disfrute tanto de su libertad en Cristo. Otros menosprecian porque no entienden cómo es posible que un cristiano esté todavía atado a la ley. Y vemos que todo esto provoca que haya entre nosotros constante rechazo de unos hacia otros. Y todas estas peleas, todas estas contiendas nos llevan a Romanos capítulo 15 del 7 al 13. Ahora, recordemos que todo este espíritu, toda esta actitud de pelea, toda esta actitud de lucha, de contienda, no es otra cosa que obra de la carne. Fijaros, para daros un poco el contexto, en Romanos capítulo 13, porque Pablo ya nos va preparando el terreno para hablarnos de esto. Eso no está en la pantalla. Romanos 13 dice así. Versículo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, y luego dice, no en contiendas y envidia. Claro, todo el mundo dice, emborracharse está mal. Claro, todo el mundo lo va a decir. Todo el mundo te va a decir que está mal la lujuria. Todo el mundo te va a decir que está mal la lascivia. Aunque bueno, hoy en día no sé yo. Pero a veces con la contienda decimos, bueno, eso no está tan mal. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Obras de la carne. Todo eso son obras de la noche, de las tinieblas. Las contiendas son obras de las tinieblas. Y es lo que estaban haciendo estos hermanos en Roma. Estaban contendiendo, estaban andando en estas obras de las tinieblas. Y es por eso que el apóstol tiene que escribirles lo que les escribe en el capítulo 14 al 15. A veces pensamos también, hay personas, hay creyentes, que creen que tenemos que volver a la iglesia primitiva. En plan, no, tenemos que volver a esa iglesia tan pura, tan buena, tan perfecta del primer siglo. Esa persona que dice eso es que no ha leído el Nuevo Testamento. No ha leído mucho acerca de cuál era la actitud de la iglesia del primer siglo. Esto es un ejemplo muy, muy tranquilo de lo que estaban haciendo, contendiendo. Hay otros ejemplos mucho más duros. Os animo a leer 1 Corintios 5 para que veáis de lo que hablo, ya en vuestras casas. Entonces, siempre la iglesia ha tenido estos problemas, hermanos, porque la iglesia está en un constante proceso de santificación. Ya sea la iglesia del primer siglo, ya sea la iglesia del siglo XXI. Siempre estamos en un proceso de santificación, dejando atrás lo de antes y vistiéndonos con lo de ahora, en Cristo Jesús. Ahora, todas estas contiendas que os he dicho nos lleva a Romanos 15 del 7 al 13. Y lo que vemos en este pasaje es que a la luz de todo este problema debemos recibirnos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo corrige Pablo este problema de rechazo de unos hacia otros? Pablo les dice, recibíos los unos a los otros, porque Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pablo empieza solucionando este problema con un mandamiento y luego sustenta su mandamiento sobre lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Veamos en primer lugar el mandamiento. Fijaros el capítulo 15, versículo 7. Dice así, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué nos manda Pablo, teniendo en cuenta todo este problema que hemos estado describiendo? ¿Qué nos manda? Nos manda que nos recibamos los unos a los otros. Ahora, ¿qué significa recibirse los unos a los otros? Bueno, el verbo recibir, y recordad que el Nuevo Testamento, mis hermanos, se escribió en griego, ¿vale? No en español, no en otro idioma, en griego. El verbo recibir en el idioma original conlleva la idea de acercar a alguien a ti. Cuando dice recibíos los unos a los otros, lo que está diciendo es acercaos los unos a los otros. Aceptaos los unos a los otros. Lleva implícita la idea de cercanía.
de cercanía. No solamente significa recibir a alguien en un sitio. Tú puedes recibir a alguien en tu casa, por ejemplo, y no estar cerca de esa persona, no compartir las mismas cosas con esa persona, no aceptar a esa persona. O incluso puedes recibir a alguien en otro sitio y no necesariamente estar cerca de esa persona. Pues la palabra recibir aquí conlleva esa idea de cercanía, no solamente de aceptar a alguien físicamente delante de ti, sino tú querer estar con esa persona. Implica también estar cerca de esa persona e incluso hacer bien a esa persona que está cerca de ti. En Hechos 28:2 se usa esta misma palabra, fijaros, lo tenemos ahí en la pantalla, dice, ¿os acordáis? El apóstol Pablo estuvo náufrago, en fin, pasó muchas penurias, el apóstol Pablo. Una de ellas fue naufragar. Y en su naufragio dieron con una isla que ahora mismo, si no recuerdo mal, es Malta. Llegaron ahí, a esa isla, sabéis que él viajaba como preso desde Jerusalén a Roma en un barco. El barco, pues, por causa del viento, el temporal y todas esas cosas, naufragó y todos esos presos junto con Pablo acabaron en una isla. Y fijaros cómo les recibieron. Dice así, y los naturales de esa isla nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, dice, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Tenemos la misma palabra. Aquí no es un simple recibir en la isla, sino es un recibimiento, una cercanía que ayuda a aquella persona que está cerca de él. ¿Lo veis, no? Nos recibieron a todos. ¿Cómo les recibieron? Encendiendo, dice, un fuego, calentándose, incluso dándoles de comer y todo eso. Ahora, con esta idea en mente, cuando Dios nos manda recibirnos los unos a los otros, lo que nos está diciendo es que debemos acercar a los demás a nosotros y dejar a un lado aquellas cosas que hacen que nos alejemos unos de otros. Hermanos, las ofensas que cometen contra nosotros, los pecados que cometen otros contra nosotros, es un típico motivo que hace que alejemos a los demás de nosotros. ¿No es así? Sin embargo, si hemos recibido las misericordias de Dios, tenemos que recibir aún a aquellos que nos han ofendido. Este es un mandamiento para nosotros, no una opción. El apóstol no nos da una recomendación aquí. No nos dice, oye, pues si queréis recibir a los demás. No, es un mandamiento con autoridad apostólica. El mismo apóstol, con la autoridad del Señor Jesucristo, está mandando a su iglesia, recibíos los unos a los otros. No, pero es que el hermano me ha hecho tal. No, es que mira lo que me ha hecho. ¿Qué dice el Señor aquí? Recibíos. Acercaos los unos a los otros. Es un mandamiento, no es una opción. Tenemos el deber de acercar a los demás a nosotros, aun cuando tenemos razones más que suficientes para alejarles. Esto es parte de lo que significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Os acordáis? Romanos capítulo 12, nos acordamos, conocemos este versículo, dice así el Señor, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parte de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, parte de vivir una vida que agrada a Dios, con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestro ser, parte es recibirnos los unos a los otros. A veces las personas dicen, no, yo quiero hacer por Cristo, irme a otros países y dejarlo todo y tal y cual. Y luego en su iglesia no es capaz ni siquiera de perdonar a aquellos que han ofendido, que le han ofendido. Eso no puede ser, hermanos. En realidad la vida cristiana es mucho más sencilla de lo que parece, en un sentido. Porque se trata simplemente de seguir lo que Dios dice, aun cuando nos cuesta hacerlo. Aun cuando nos cuesta hacerlo. Esa es la vida cristiana. Hacer lo que Dios dice, aun cuando nos cuesta hacerlo, aun cuando vemos incluso que cosas que parecen injustas, ¿no? Como recibir a alguien que nos ha ofendido y que nos da más que razones suficientes para alejar a esa persona. El apóstol aquí es muy claro, recibíos, acercaos los unos a los otros. Y por supuesto, mis hermanos, ¿qué nos dice el Señor cuando hay ofensas? Si tu hermano pecare contra ti, ve. Ir significa acercarte, ¿no? No significa, si tu hermano peca contra ti, pues aléjate del hermano. Dice, ve. ¿Ve a quién? Al hermano. Significa que tienes que acercarte a ese hermano, ¿no?
Parte de acercarse significa que le estás recibiendo, estás tratando de acercarte a Él, tener cercanía con Él, arreglar la situación. Hermanos, esto no es una opción, es un mandamiento. Es parte de lo que significa vivir una vida a la luz de las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Recibirnos los unos a los otros. En la cena del Señor, hermanos, hoy vamos a tomar la cena del Señor, tenemos un constante recordatorio de quiénes son aquellos que se han beneficiado de las misericordias de Dios. Es un constante recordatorio de eso. Cuando veas a tu hermano o a tu hermana tomar la Santa Cena, recuerda que tienes el deber para con él o con ella de recibirle, de aceptarle, de acercarte a esa persona. Cuando veas a tu hermano tomando la cena del Señor, es un recordatorio de que esa persona pertenece a Cristo, de que Cristo le ha recibido. Por tanto, tú tienes el deber de acercarte a ese hermano y no alejarte de él por ningún tipo de razón. Muchas veces acercarte a tu hermano implica reprenderle, sí, por supuesto. Exhortarle, sí, también, implica todas esas cosas, pero lo que no podemos hacer es alejarnos de nuestros hermanos, porque el texto no nos deja hacerlo. No hay aquí un paréntesis. A veces cuando leemos algún código civil o esas cosas, siempre hay algún tipo de excepción y cosas así, ¿no? Y te dejan, no, bueno, en este caso no, o en este caso sí. Aquí el apóstol no hay letra pequeña, ¿no? No hay letra pequeña aquí. Dice, recibíos los unos a los otros. Punto. No hay más vueltas que dar. La palabra de Dios es mucho más simple. Lo que nos cuesta a nosotros es obedecerla. Ahora, ya hemos visto que debemos recibirnos los unos a los otros. Este mandamiento debería ser más que suficiente para acabar con todas esas contiendas, ¿no? Debería ser suficiente que el Señor nos diga, mira, estáis contendiendo, pero recibíos los unos a los otros, aceptaos, acercaos los unos a los otros. Debería ser suficiente, pero Pablo no acaba ahí, sino que sustenta este mandamiento sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. En el versículo 7 nos provee la razón y el ejemplo a seguir para llevar a cabo este mandamiento. Fijaros, el versículo 7, ¿qué nos dice? Por tanto, tenemos el mandamiento, recibíos los unos a los otros, pero ahora nos provee la razón y el ejemplo a seguir para que llevemos a cabo este mandamiento. ¿Cuál es? Dice ahí, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pablo nos lleva a recordar que nosotros mismos hemos sido recibidos, ¿por quién? Por Cristo. Esto es la razón por la cual debemos recibirnos, pero también es un ejemplo para nosotros para que hagamos lo mismo con los demás. Debemos recibirnos los unos a los otros porque Cristo nos recibió, porque Cristo nos acercó a sí mismo y a Dios. Debemos recibirnos los unos a los otros para imitar a Cristo, quien nos recibió. Por eso debemos recibirnos los unos a los otros como imitadores de Dios, pero también el mismo hecho de que Cristo nos haya recibido es la razón por la cual debemos recibirnos los unos a los otros. Ahora, mi hermano, ¿sabías tú que Cristo te recibió a ti? ¿Sabías eso? Él nos acercó a cada uno de nosotros a sí mismo. Esa es la razón por la que murió. Juan, ¿qué dice Juan 12, 32? Lo tenemos ahí en pantalla. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo. ¿Qué significa si fuere levantado de la tierra? Bueno, si leyéramos ahí en Juan 12, veríamos que lo que significa es que la crucifixión. Ahí nos da un ejemplo, nos dice claramente que esto hablaba de su crucifixión. Vemos que por causa de su muerte, por causa de que él iba a morir en esa cruz, esa muerte iba a traer a todos a sí mismo, iba a acercar a todos a sí mismo. En Romanos 1 al 3, porque es importante verlo todo en el contexto, Romanos 1 al 3, aprendemos que nosotros, ¿cómo estábamos nosotros antes de ser acercados a Cristo? Nos dice en 1 al 3, si leyéramos, estábamos resumidamente bajo la ira de Dios. Eso era tu estado, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Y no solamente eso, entregados a una mente que rechaza e ignora a Dios,
a la espera del juicio de Dios. Eso era tu condición, antes de ser acercado a Cristo por causa de haber sido levantado de la tierra. En Romanos 8:7 aprendemos también, que os he dicho este texto en miles de veces y espero que digáis, qué pesado este hombre, no para de citar el mismo versículo. Pero Romanos 8:7, lo tenemos ahí también en pantalla, dice lo siguiente: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Quién puede agradar a Dios? Según este versículo, nadie. Porque todos somos esclavos de esta carne. Todos tenemos un amo, que es la carne, que es la naturaleza con la cual todos nacemos. Todos nacemos con una naturaleza en contra de Dios, en enemistad contra Dios, y no podemos hacer nada por nosotros mismos para agradar lo suficientemente a Dios para que Dios nos acepte en su presencia. Nadie puede hacer eso. Y eso, mi amado hermano, era tu posición antes de que Cristo te acercara a sí mismo. Eso es lo que eras tú. Tú estabas sujeto a una naturaleza en enemistad contra Dios, que no podía agradar a Dios. Sin embargo, a pesar de todo esto, leemos en Romanos 9:16, dice esto: Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién depende nuestra salvación. Sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Él no tenía, mis hermanos, Él no tenía que habernos recibido a ninguno de nosotros. Pero lo ha hecho. Lo ha hecho. Ahora bien, vemos en este texto el para qué nos ha recibido. ¿Para qué nos recibe Cristo? Lo dice el versículo 7. Fijaros, Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, y ahí dice la razón: para gloria de Dios. Según este versículo, Dios nos recibió en Cristo para su gloria, para la gloria de Dios. En realidad, no es porque nosotros teníamos algo que ofrecer a Dios. Lo hizo simplemente para su gloria. Nuestra salvación es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No pensemos, mis hermanos, que tu salvación es un fin en sí mismo. Dios no te salvó simplemente para salvarte. No, no es lo que nos enseña la Biblia. Dios nos salvó para alabanza de su gloria, para que nosotros eternamente vivamos para Él, entregados a Él. Para eso nos salva, para que nosotros estemos alabándole, glorificándole, adorándole a Él por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso nos salvó, para que Él sea el exaltado entre nosotros. Por eso nos salvó. Este texto es muy simple, ¿no? Nos recibió, fijaros que no dice para salvarnos, ¿no? Podría haberlo dicho. Dice para gloria de Dios, para gloria de Dios. Ahora, el texto nos dice también específicamente la manera en que trae gloria a Dios el hecho de que Jesús nos recibiera. ¿De qué manera trae gloria a Dios el hecho de que el Señor Jesucristo nos recibiera? Mirad conmigo Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar la verdad de Dios. Dios es glorificado, Dios recibe gloria, porque su verdad es vindicada, es confirmada. Dios había estado haciendo muchas promesas en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No es así? Desde la fundación del mundo. Había hecho muchas promesas. Recordad, en el mismo jardín de Edén, Dios le prometió a Eva, un hijo tuyo aplastará la cabeza de la serpiente. Promesa de Dios. Luego Dios le prometió a Abraham tantas cosas. Abraham, te bendeciré y serás de bendición, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Dios le prometió a David que de su descendencia levantaría uno que reinaría por los siglos de los siglos. Y vemos tantas promesas de Dios, y eso es solamente 3. Estamos hablando de cientos de promesas. Os he dado una de las más importantes, una de las más clave que encontramos en la Biblia, pero Dios había hecho muchas promesas. Estas promesas tenían que ver con la salvación de la humanidad caída en pecado por causa de Adán, nuestro primer padre. Sí, toda la humanidad está en pecado por causa de Adán.
el tiempo fue pasando y parecía que las promesas no se cumplían. Esto ponía en duda la verdad de Dios. ¿Cumplirá Dios sus promesas o no? Eso era la pregunta que rondaba en las cabezas de todas las personas durante ese tiempo. Lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que la venida de Cristo y su sujeción como siervo a la ley es la confirmación y vindicación de las promesas de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios ha cumplido sus promesas? Porque el Señor Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión. Vino a ser un judío bajo la ley de Dios para cumplir todo lo que Dios había mandado que se cumpliese. El Señor Jesucristo vino como siervo para llevar a cabo todo lo que Dios había estado anunciando desde antes. Y al hacer todo esto, mis hermanos, al hacer todo esto, la verdad de Dios es vindicada. ¿Entendéis esta palabra? Vindicar. Por ejemplo, a veces, si tú tienes... imagínate que te acusan a ti de algo, ¿no? Te acusan de cualquier delito, aunque tú no lo has hecho. Bueno, pues luego tú tienes que, en cierta manera, demostrar tu inocencia, ¿no? Pues esa demostración de tu inocencia es la vindicación. Es mostrar que tú no has hecho eso, de lo cual te están acusando, ¿no? Por eso estoy diciendo que la verdad de Dios es vindicada por medio del Señor Jesucristo, y eso es lo que trae gloria a Dios. Ahora, la verdad de Dios es vindicada en dos maneras, también nos lo dice el texto. Dice el texto, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. De esta manera la verdad de Dios es vindicada. A los judíos, en primer lugar, se les cumplen las promesas de redención, que dice ahí, para mostrarle la verdad de Dios, para confirmar que las promesas hechas a los padres por medio de Cristo, todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se confirma, se lleva a cabo. Pero no solamente eso, sino que la verdad de Dios también es vindicada, ya que los gentiles son incluidos en la alabanza a Dios, como dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Al final, Dios es glorificado porque Dios cumplió a los judíos lo que dijo que cumpliría e hizo que los gentiles alabasen a Dios por su misericordia hacia ellos. Tanto judíos como gentiles dan gloria a Dios. Los gentiles glorifican a Dios porque su verdad queda establecida, queda vindicada. Los gentiles glorifican a Dios por la misericordia de Dios, porque Dios incluyó a los gentiles también en esta alabanza a Dios. Todo esto, mis hermanos, es porque Cristo nos acercó a sí mismo. En este texto aprendemos que nuestra salvación tiene como fin la alabanza a Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros nos beneficia a nosotros, porque nos reconcilia con Dios, pero el fin último por el cual fuimos salvados es para que Dios sea alabado. Cristo nos recibió para que Dios sea glorificado. Ahora, hermanos, si esto es así, debemos vivir ahora constantemente con el fin de glorificar a Dios. Es decir, demostrar al mundo por medio de nuestra conducta que Dios es digno de honor, alabanza y gloria. Ahora, en los versículos del 10 al 12, vemos varias citas del Antiguo Testamento. Empieza con esa fórmula típica del apóstol Pablo, como dice el versículo 9, dice, como está escrito, ¿no? Y empieza a dar ahí varias citas del Antiguo Testamento. Pues en estas citas enfatizan el hecho de que Dios sería alabado por los gentiles. Desde que Dios llamó a Abraham, ¿sabéis por qué Dios llamó a Abraham? Dios llamó a Abraham para que por medio de él salvara a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra. Esto era algo que a los judíos se les hacía muy difícil entender. Ellos pensaban que Dios les haría a ellos cabeza de todas las naciones. Ellos pensaban que no. Sí, Dios de alguna manera
beneficiará a todas las naciones, pero nosotros seremos los primeros. Nosotros seremos las cabezas de las naciones. Es lo que la cabeza de las naciones, es lo que ellos pensaban. Ahora, las citas que vemos en estos versículos demuestran que la intención de Dios siempre ha sido injertar a los gentiles para alabar a Dios. Fijaros en estas citas. La primera, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Que esto es una cita de 2 de Samuel, versículo 22-50, o parecida al Salmo 18-49. También en este salmo, el que está diciendo aquí, el que está hablando en este salmo originalmente es el rey David. Y el rey David lo que está diciendo aquí es que él alabaría a Dios ¿entre quién? ¿Entre la nación de Israel? No. ¿Dice dónde? Entre los gentiles. Entre los gentiles. Luego la otra. Bueno, obviamente sabemos que el Señor Jesucristo es la raíz de David. El Señor Jesucristo es el verdadero rey de Israel. Y vemos cómo esto se cumple claramente en el Señor Jesucristo, quien alaba a Dios en medio nuestro, los gentiles. Pero luego vemos también en el versículo 10, alegraos, gentiles, ¿con quién? Con su pueblo, dice. Otra vez el Señor aquí está invitando a las naciones a hacer ¿qué? A alabar, a alegrarse con el pueblo de Dios. Versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Otra vez, el Señor aquí, por medio de este Salmo 117, que es el salmo más corto de la Biblia, el Señor está aquí llamando a todos los gentiles, a todas las naciones a hacer ¿qué? A alabar, a magnificar, a glorificar a Dios junto con su pueblo. Y el versículo 12, que es lo que leímos en Isaías 11:10, dice así, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Los gentiles esperarán en él. Vemos ese periodo tan precioso, ¿no? en Isaías capítulo 11, un periodo que, claro, nos hace rascar la cabeza. ¿Será eso el milenio o está hablando del nuevo tierra, cielos nuevos y tierra nueva? Lo que sea que es, está claro que ahí la raíz de Isaí es el Señor Jesucristo, quien está gobernando no solamente sobre su pueblo, sino sobre todos los gentiles también. Todos los gentiles. Y vemos una vez más, hermanos, que estas citas demuestran que la intención de Dios siempre ha sido injertar a los gentiles para alabar a Dios junto con su pueblo. Si estás aquí en esta mañana mirando a un montón de personas cantando y alabando a Dios, te invito a hacer lo mismo. Te invito a venir y alabar a Dios por sus misericordias para con nosotros en Cristo. Estas misericordias son para ti, porque eres un pecador, al igual que todos los que estamos aquí. Él vino para acercarte a Dios, a ti que estabas lejos de Dios. La única manera de estar cerca de Dios es por medio de Cristo, quien nos acercó a Dios. No hay otra manera de acercarnos a Dios. Algunas personas piensan que yo me puedo acercar a Dios por medio de algún sacerdote, por medio de algún obispo, por medio de algún tipo de sacrificio que yo puedo hacer. De esa manera me acerco a Dios. Para Dios todo eso es vano, es inútil, porque el único que nos recibe, el único que nos acerca a Dios es el Señor Jesucristo. No hay otro, y Él mismo te está diciendo, ven a mí, y dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acércate al Señor Jesucristo y Él no te echará fuera. Así como eres, y Él mismo te cambiará. Él mismo hará que de un pecador, de alguien que da la espalda a Dios y hace lo que le da la gana, seas convertido en un adorador de Dios. Como hemos visto, el Señor Jesucristo nos recibe para que Dios sea glorificado. ¿No es así? Dios es glorificado porque su verdad queda confirmada, su verdad queda vindicada por medio de esa recepción de Cristo de judíos y gentiles. Ahora, el punto central del texto no es tanto que Cristo nos ha recibido, sino el punto central del texto es que nosotros debemos recibirnos los unos a los otros. Ese es el punto central del texto, porque el texto empieza con un mandamiento. ¿Sí? Recibíos los unos a los otros. Y todo lo demás es el ejemplo, es la razón por la cual debemos hacer eso. Pero el punto principal es que nosotros nos recibamos los unos a los otros. ¿Por qué debemos recibirnos los unos a los otros? Porque el Señor Jesucristo nos ha recibido. El texto termina con una oración, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta oración nos muestra que si queremos gozar de esperanza en el Señor Jesucristo, son necesarias dos cosas: el gozo y la paz. El gozo y la paz. Si quieres tener y quieres abundar y crecer en esa esperanza en el Señor Jesucristo, necesitas gozo y paz. Es lo que nos está diciendo el texto. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Cuál es el fin de ser llenos de todo gozo y paz? Para que abundemos ¿en qué? En esperanza. Entonces somos llenos de gozo y paz, y cuando somos llenos de gozo y paz, ¿qué pasa con nosotros? Abundamos en esperanza. Gozo en todo lo que hemos recibido en Cristo. Abunda, mi hermano, piensa más profundamente todo lo que tienes en el Señor Jesucristo, y eso te llevará a un gozo más profundo. Pero no solamente el gozo es necesario para abundar en esperanza, sino también la paz. La paz los unos con los otros. La paz los unos con los otros. Donde no hay paz de unos con otros, no hay esperanza. No hay abundancia en esperanza. No hay, al menos, esperanza bíblica en el Señor Jesucristo. Tú puedes estar esperando en todo lo que tú quieras, pero esperanza en el Señor Jesucristo, de saber, de vivir una vida sabiendo que Él está cuidando de tu vida constantemente, eso no es posible a menos que también, además del gozo, haya ¿qué? Paz los unos con los otros. Cuando vivimos con gozo y paz, la esperanza abunda. Y fíjate, ¿cómo es que abunda todo eso? Por el poder del Espíritu Santo. Tampoco es en nuestras fuerzas, hermanos. Es por el poder del Espíritu Santo que abunda en nosotros la esperanza. Pablo estaba muy preocupado por la unidad de la iglesia. ¿Lo estás tú? ¿Es tu prioridad acercar a los demás a ti mismo? ¿Es esa tu prioridad, acercar a los demás a ti mismo? Sea lo que sea que los demás hayan hecho, sea como sea que los demás se comporten contigo, ¿es tu prioridad acercar a los demás a ti mismo? ¿O eres de esas personas que solamente vienes a la iglesia, te sientas en una silla y te vas? Cuando acaba, corriendo, ¡pum! Como si estuviera explotando el horno. ¿Eres de esas personas? Porque ese tipo de comportamientos no hace que los demás... no hace que tú te muestres cercano a los demás. No lo hace. ¿Es esa tu comportamiento, tu prioridad de acercar a los demás a ti mismo? Y dirás, no, tengo que esperar que los demás vengan a mí. No, este texto dice claramente, recibíos los unos a los otros. Acercaos los unos a los otros. Aceptaos los unos a los otros. No esperes, no, es que tengo que esperar a que mi hermano me acepte. No. Dice claramente, acerca a los demás a ti mismo. Haz todo lo que esté en tu mano para acercar a los demás a ti mismo. Una manera muy sencilla, mis hermanos, muy simple, de acercar a los demás a ellos mismos, ¿sabéis cuál es? Es muy simple. Abre tu casa. No para que entren ladrones, sino para que entren tus hermanos. Abre tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa? Dirá, no, es que mi casa es un desastre, es muy pequeña, complicado, en fin, alguno dirá, yo no cocino bien, o mi esposa no cocina bien, no sé, tantas otras razones que uno puede dar, o mis hijos son muy complicados, son un desastre, son hijos pequeños. Hermanos, es una buena manera y muy simple de recibirnos los unos a los otros. Abre tu casa, abre tu casa. A veces los hermanos dicen, cuidado, yo no estoy diciendo esto que me invitéis a vuestras casas, pero hay hermanos que dicen, no, el pastor no lo invitamos porque es demasiado santo. Y no queremos tanta santidad en nuestra casa. Mis hermanos, somos iguales que vosotros. Y es un gozo para nosotros estar en vuestras casas. Es una gran bendición estar en vuestras casas. Una vez más, no me estoy autoinvitando, pero sí estoy tratando de... Pero si queréis invitar, también está bien. Pero sí estoy tratando de decir que es una buena manera de recibirnos los unos a los otros, es abriendo tu casa. Muy simple. Abre tu casa. Abre tu casa, porque déjame decirte una cosa que quizá no sabías. Tu casa es del Señor. Tú dirás, no, es mía. No, es del Señor. Es del Señor. Todo, dice, la tierra, toda la plenitud de la tierra me pertenece a mí. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan.
Es de Él. Y qué precioso es usar las cosas que tenemos para bendecir a los demás. Y luego, la buena noticia es que el Señor mismo nos bendice después de eso. Hermanos, qué buena oportunidad ahora tenemos mientras tomamos la cena del Señor. Qué buena oportunidad para pensar que una forma de recibirnos los unos a los otros es tomar la cena del Señor juntos. Es una manera de recibirnos los unos a los otros, de acercarnos los unos a los otros por medio de juntos tomar la cena del Señor, aquellos que estamos en Cristo. También qué buena oportunidad mientras tomamos la cena del Señor, recordar que el Señor nos recibe. El Señor mismo, en la cena del Señor, Él mismo nos dice, toma y come. ¿Qué significa eso? Acércate. Para tomar y comer, ¿qué tienes que hacer? Acercarte. En muchas iglesias, hermanos, y quizá eso sea lo más correcto, no lo sé, pero no nos vamos a meter en esos debates ahora mismo. En muchas iglesias, la cena del Señor se queda aquí. Y todos los hermanos vienen a coger. Vienen a coger, porque el Señor mismo les está diciendo, ven y toma. Ven y toma. Ahora, obviamente, no está diciendo que la Biblia dice que hagamos eso, ¿vale? Pero eso quizá es un simbolismo que refleja más todavía el hecho de que el Señor Jesucristo nos está diciendo, ven y toma, yo te sigo recibiendo a ti. Sigue beneficiándote de mi muerte y resurrección. Sigue recordando, sigue pensando en eso y sigue ahondando todavía más en todo eso. Así que el Señor, mis hermanos, por medio de comer y beber, nos muestra que Él nos recibe, nos extiende esa invitación a todos, mostrándonos que Él nos recibe. Así que vamos a orar y luego daremos paso a la cena del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en primer lugar porque tú nos has recibido en Cristo Jesús y nos has adoptado como hijos tuyos por medio de Él. Gracias porque hemos sido infinitamente bendecidos en Él. Y te pido que nos ayudes ahora. Danos un sentido, Padre, de tu perdón hacia nosotros en Cristo mientras tomamos la cena del Señor. Y ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, si podéis pasar, hermano Lucho, y no sé quién más te va a ayudar. Adriano. Muy bien. Y quería simplemente recordar que la cena del Señor, lo que estamos haciendo ahora, es un mandamiento de Cristo Jesús. Él dio este mandamiento a la iglesia con el fin de que por medio del pan y por medio del vino, el fruto de la vid, por medio de esas dos cosas, nosotros podamos recordar su cuerpo partido por nosotros y su sangre derramada para quitar la ira de Dios, para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Eso es la cena del Señor, nada más. El pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, ni la sangre tampoco se convierte en el cuerpo, el vino no se convierte en la sangre de Cristo, tampoco pasa esas cosas. Lo único es un recordatorio, es un simbolismo que nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros y la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, para que nosotros seamos más y más, estemos más y más arraigados y cimentados en Él y confiando en Él únicamente. Y también os recuerdo que esta cena del Señor es para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han dejado atrás su pecado y han entendido que el Señor Jesucristo dio su vida para reconciliarles con Dios y se aferran única y exclusivamente a esa muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es para ellos en primer lugar, pero también para aquellos que han sido bautizados. No me refiero a bautismo de bebés, me refiero a bautizados después de haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Un bautismo consciente en Cristo, ¿sí? Después de haber sido bautizado en Cristo. Así que si esas cosas han pasado en tu vida, eres más que bienvenido para tomar la cena del Señor. Si no han pasado estas cosas en tu vida, y si quizá viene de alguna iglesia en la cual estás en algún tipo de proceso de disciplina o en algún tipo de proceso que has salido de una iglesia de una mala manera, también te animo a abstenerte de tomar de esta cena. Pero todos aquellos que estamos en Cristo Jesús presentes y hemos creído en Él y hemos sido bautizados bíblicamente por inmersión total de nuestro cuerpo después de haber creído, mis hermanos, dice el Señor, que toméis y bebáis de Él. Dicen, vamos a ir a Mateo 26, leemos este texto y
pasamos a tomar la cena. Dice así en versículo 26, Mateo 26, 26. Y como veis, es un mandamiento del Señor Jesucristo claramente. Él mismo nos ha dicho que hagamos esto en memoria de Él. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en nuestro texto dice claramente: haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice el Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que vamos a leer el versículo. Bueno, como siempre también doy un tiempo de reflexión, que cada uno de nosotros pueda tomar un tiempo de unos minutos para que pueda pensar en el Señor Jesucristo, en todo lo que tenemos en Él y quizás confesar algún pecado y volver a aferrarse por la fe en Cristo. Así que vamos a dar paso a un tiempo de silencio durante unos minutitos, luego oraré y pasaremos a tomar la cena del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti siendo conscientes de nuestra propia debilidad. Venimos ante ti reconociendo, Padre, que tantas veces hemos pecado de diferentes maneras en nuestros pensamientos, en nuestras palabras o en nuestras acciones. Padre, somos conscientes quizás de nuestra ira o de nuestra amargura o de nuestro enojo o de nuestro descontentamiento o incluso de nuestra falta de confianza en tu provisión, en tu cuidado hacia nosotros. Padre, todo eso es pecado, porque ¿quién más digno de confianza que tú? Como hemos leído que tú has vindicado tu palabra y que todo lo que tú prometes, tarde o temprano lo llevas a cabo, porque tú no mientes. Somos conscientes de que no nos hemos aferrado a ti muchas veces. Quizás hemos pecado con nuestros ojos por medio de la lujuria o lascivia o fornicaciones o malos pensamientos, Padre, o deseos desenfrenados o tantas otras cosas, o incluso no hemos guardado la unidad en el vínculo de la paz con nuestros hermanos y muchas veces quizás nos hemos visto superiores a nuestros hermanos en vez de hacer lo que tú dices en tu palabra, que nos veamos a los demás como superiores. Reconocemos todo eso, Padre, pero también queremos reconocer que nuestro Señor Jesucristo su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada
específicamente para quitar estos pecados, para que ahora nosotros con limpia conciencia podamos acercarnos a ti, sabiendo que nuestras conciencias fueron lavadas por su sangre. Padre, venimos ante ti siendo conscientes de que eres tú el que nos has perdonado, porque nosotros no podíamos hacerlo. Ningún sacrificio que nosotros podamos hacer es suficiente para ganarnos tu favor. Eres tú mismo el que nos has dado tu favor de manera libre, gratuita, en Cristo Jesús. Y tan grande es tu favor que nos has sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. A Él le has dado gloria y honra para que nuestra fe y esperanza sean en ti. Gracias, gracias porque Él anuló ese acta de los decretos que había contra nosotros, quitándolos de en medio y clavándolos en esa cruz, olvidándote tú de todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Y por eso venimos, Padre, al mismo tiempo con asombro delante de ti, sabiendo que tú nos sigues diciendo, tomad y comed, seguid recordando mi muerte, seguid beneficiándoos por la fe de mi muerte. Es lo que tú nos dices constantemente. Y nos asombra, Padre, saber eso a nosotros, que tantas veces no hacemos lo que debiéramos y muchas veces hacemos lo que no debiéramos. Pero también te pido que esta cena pueda producir en nosotros más santidad, más aborrecimiento por el pecado, más obediencia a ti, Padre. Te pido que nos ayudes, nos fortalezcas y nos bendigas ahora. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Y una vez más dice el Señor, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Así que por favor, si podéis entregar el pan. Y mientras va pasando el pan, por favor, hermanos, seguid pensando, seguid meditando y eso, y aprovechándoos por la fe de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. No lo sé. Está bien. Además dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Así que hermanos, el Señor Jesucristo os invita a tomar y a comer. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Así que si podéis, por favor, repartir también.
Oremos una vez más. Gracias, Padre, por esa sangre que fue derramada por nosotros. Gracias porque vemos que la única manera de quitar nuestros pecados era por medio de la muerte del Señor Jesucristo. No había otra manera de quitar aquello que nos alejaba de ti. Y lo vemos, Padre, y lo recordamos por medio de esta cena tuya que tú nos has dado, esta comida que tú nos has dado para conmemorarlo. Y ayúdanos tú a que no nos tomemos a la ligera estas verdades, sino que veamos y entendamos el precio tan grande que tú pagaste para que nosotros pudiésemos ser reconciliados contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor os invita a beber de ella todos.